Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra, para que podamos, Señor, meditar en las Escrituras, para que puedas tratar con nuestros corazones, para que podamos, Señor, ver la verdad de tu palabra, Señor, con los ojos que nos has dado, y que por tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumines el entendimiento para poder comprenderla. No queremos estar ciegos a tus verdades. Como hijos tuyos, sabemos que tu Santo Espíritu nos guía en toda la verdad. Por eso te pido, Señor, que hoy no sea diferente y que a lo largo de este devocional nos vayas guiando en verdades importantes para nuestra vida y nos ayudes a que impacten nuestra vida de manera que afecten a nuestra manera de conducirnos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Estoy viendo que hay como 150 personas que todavía no han dejado su me gusta en el vídeo, así que desde ya les recuerdo, cuando dejan un me gusta, nos ayuda bastante a seguir firmes en esta plataforma. Así que si no es demasiado para ustedes, dejen así un me gusta en el vídeo desde ya y así colaboran con nosotros, que tengo que decirles que estamos a unas 50 personas de llegar a los 25,000 suscriptores en el canal de Club Biblia. Así que sigan compartiéndolo porque aunque no nos demos cuenta, se van sumando a nuestras transmisiones. Vamos entonces, Efesios capítulo 4, versículo 17 dice así: Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Pablo nos había dicho en los 3 primeros capítulos todo lo que somos nosotros en Cristo. Pablo nos ha hablado de nuestra elección desde antes de la fundación del mundo, del amor que Dios tiene eternamente para con nosotros en Cristo. Pablo nos ha hablado de que nosotros somos llamados a ser santos. Pablo nos ha hablado de que somos sumados al cuerpo de Cristo, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo. Pablo nos ha hablado de que en Cristo tenemos toda bendición espiritual en las regiones celestiales. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos ha estado hablando de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero ahora Pablo nos va a empezar a hablar, nos va a empezar a instruir y nos va a empezar a enseñar sobre cómo debemos vivir a la luz de esa realidad. Ahí en España es normal tener el carnet de conducir dividido en 2 secciones. En España tenemos la sección teórica y la sección práctica. Para sacarte el carnet completo en España tienes que hacer tu examen teórico para saber que entiendes los conceptos básicos y teóricos de la circulación y esas cosas. Y luego en España también tienes que hacer unas prácticas y luego al final un examen práctico que al final, junto los 2 aprobados, te concede el carnet de conductor, el carnet de coche. Entonces, cuando nosotros miramos la vida cristiana, Pablo nos está hablando en primer lugar de la parte teórica y ahora Pablo nos está hablando de la parte práctica. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos ha hablado de cómo somos en Cristo, de lo que somos en Cristo, de qué tenemos en Cristo. Y en los siguientes 3 capítulos, Pablo va a hablar de la vida de aquellos que están en Cristo. A mí, ¿por qué me gusta esto? Me gusta porque hay ciertas cartas que de una manera muy clara y contundente hacen una diferenciación entre mundanos y cristianos. Y eso me parece muy interesante porque hoy vivimos en un tiempo donde todo es como medio gris, en el sentido de hay creyentes que son medio mundanos o hay mundanos que son medio creyentes. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, eso no es real. En la Biblia, en cuanto a ser o no cristiano, no hay grises. En la Biblia, en cuanto a ser o no cristiano, solo hay 2 columnas: mundanos y cristianos.
impíos y creyentes, hijos de Dios, hijos del diablo, los que están en las tinieblas y los que están en la luz, los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo, los que tienen al Espíritu Santo y los que no tienen al Espíritu Santo. Yo no veo en la Biblia una clase intermedia de aquellos que están no están en las tinieblas, pero tampoco llegan a estar en la luz, aquellos que han medio nacido de nuevo, aquellos que medio tienen el Espíritu Santo, aquellos que son medio hijo de Dios, medio hijo del diablo, aquellos que no, la Biblia no muestra esos medio cristianos. La Biblia es clara para diferenciar si tú eres cristiano o no eres cristiano. Y la Biblia ofrece a través de las instrucciones del Señor Jesucristo, a través de las palabras de los apóstoles, ofrece una imagen de cómo luce un cristiano. Aquí es lo que Pablo va a estar haciendo. El apóstol Juan también lo hace en muchas ocasiones. Juan dice, por ejemplo, que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es así de claro. E incluso dice que quien afirme tal cosa, el que dice, bueno, yo amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos y cosas así, Juan empieza a hablar de que hay muchos mentirosos que dicen amar a Dios, pero realmente mienten. ¿Por qué? Porque si lo amaran, guardarían sus mandamientos. Si lo amaran, harían tales cosas. Si lo amaran, vivirían de tal manera. Y Juan es muy contundente a la hora de hacer las dos columnas, creyente o no creyente. Y Pablo ahora nos va a decir cosas que tienen que diferenciarnos de los no creyentes si realmente estamos en Cristo. Y empieza así. Esto pues afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis, significa que antes sí, antes era lo normal. Andar de esa manera antes era normal porque no habíais nacido de nuevo. Andar de esa manera antes era normal porque no estabais en Cristo, estabais en Adán. Andar de esa manera antes era normal porque erais impíos, no erais creyentes. Pero mira que dice que no andéis como andan también los gentiles. Y la primera cosa que dice es que andan en la vanidad de su mente. No andan con la mente de Cristo, andan con sus propias ideas y pensamientos. ¿Ves el mundo que mucha gente te dice, cada uno ve la vida a su manera, cada uno piensa sobre la vida a su manera, cada uno esto a su manera? Y para el mundo esa es la idea. Para el mundo la idea es que cada uno tiene su concepto de familia, cada uno tiene su concepto de lo bueno y de lo malo. Cada uno tiene su concepto de relaciones, cada uno tiene su concepto de sexualidad, cada uno tiene su concepto de paternidad, cada uno tiene su concepto de crianza de hijos, cada uno tiene su concepto de iglesia, cada uno tiene su concepto de Dios, cada uno tiene su concepto de fe. Andan en la vanidad de su mente, andan con sus propios pensamientos, andan bajo su propio criterio, creyéndose sabios a su propia opinión. Pero nosotros, dice Pablo, que ya no deberíamos andar así. Así anda el mundo. El mundo anda diciendo, yo pienso, esta es mi manera de ver la vida. Esta es mi manera de pensar. Así soy yo, eso es lo que pienso. Quien le guste bien y quien no, no. Pues cada uno con su manera de entenderlo. Pero ¿qué es lo contrario de la vanidad de su mente? Lo nuestro debe ser la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos no adaptarnos a este mundo que está en la vanidad de su mente, no adaptarnos a los valores mundanos, no adaptarnos a las costumbres de este mundo, a la manera de ver la vida de este mundo, a sus principios, a sus valores, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento si no es a la luz de la palabra de Dios? Por lo tanto, nosotros debemos ir a la palabra cada día para limpiar nuestra mente de nuestros vanos pensamientos y saturar nuestras mentes con la palabra de Dios para así cada día estar más seguros, cada día estar más firmes, cada día estar más convencidos de que tenemos la mente de Cristo.
de que vivimos no conforme a la vanidad de nuestra mente, sino conforme al pensamiento de Dios, de que no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, sino que nos apoyamos en el consejo de Dios, que ya no es mi manera de ver la familia, es la manera de Dios de ver la familia. Ya no es mi manera de ver el noviazgo, es la manera de Dios de ver el noviazgo. Ya no es mi manera de ver la crianza de los hijos, es la manera de Dios de ver la paternidad. Ya no es mi manera de ver el matrimonio, es la manera de Dios de ver el matrimonio. Ya no es mi manera de ver la sexualidad, es la manera de Dios de ver la sexualidad. Así que en primer lugar, hoy, amados hermanos, debemos esforzarnos por luchar para no tener todavía arraigados en nuestra mente pensamientos vanos que traíamos de este mundo y saturar nuestra mente con la palabra de Dios para caminar conforme al pensamiento de Cristo. Hermanos amados, yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor que una persona pues preocupada por mí me dijo: Juan Manuel, ten cuidado porque en la iglesia te van a lavar la cabeza, en la iglesia te van a lavar la cabeza. Y tiempo después yo le dije: sabes, tenías toda la razón. En la iglesia me han lavado la cabeza con la Biblia me ha lavado la cabeza. Y me dice: ves, yo ya te avisé. Y le digo: no, pero gracias a Dios por eso, porque tenía mi cabeza sucia, asquerosa, llena de pensamientos de hombres, llena de pensamientos de filosofías, llena de ideologías de este tiempo, llena de ideas que había aprendido en mi casa, en mi cultura, en mis tradiciones, pero ninguna de esas era la verdad. Ahora sí, he sido lavado. Mi cerebro se ha lavado de esas mentiras. Mi cerebro se ha lavado de todo lo que ha infectado el mundo en mi cabeza y ahora estoy siendo lavado por la palabra de Dios y ahora ya no tengo la mente que tenía antes, no porque me lo diga la iglesia, sino porque lo dice la palabra de Dios y mi cabeza, mi mente ahora se sumerge cada día en las escrituras para ver qué piensa Dios de esto y qué piensa Dios de aquello y qué piensa Dios de aquello otro, para vivir la vida no conforme a mi criterio, en la vanidad de mi entendimiento, en la vanidad de mi mente, sino para vivir la vida conforme al pensamiento de Dios. ¿Qué más nos dice ahora Pablo de la mente de los impíos y que debe ser diferente a la nuestra? Versículo 18: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nos da otro detalle más de la mente del impío y es que está entenebrecido en su entendimiento. Algo que está entenebrecido es como que está oscuro, como que está a ciegas. Así que, amados hermanos, nosotros debemos entender que el mundo que nos rodea está ciego, pero no ciego porque no ve la luz del sol, no ciego porque no ve los colores del cielo, no ciego porque no es capaz de distinguir los colores de la pintura, es ciego porque no es capaz de ver a Dios, es ciego porque no es capaz de ver la verdad de Dios, es ciego porque no es capaz de contemplar la gloria de Dios. En ese sentido es ciego. Ve el universo, ve las estrellas, ve el cosmos, ve la majestad de la creación, ve el sol, ve la luna, ve las constelaciones, ve las montañas maravillosamente creadas, las playas paradisíacas vírgenes donde el hombre no ha llegado, las selvas donde el hombre no ha puesto el pie, donde la vegetación es hermosa, los ríos donde el hombre no llega y el agua es cristalina. Es capaz de contemplar toda la creación y está ciego al creador. Es capaz de contemplar el cosmos y está tan ciego que piensa que todo es fruto de la casualidad. Ve con los ojos físicos, pero no es capaz de contemplar con los ojos espirituales. Ve con los ojos físicos, pero está ciego, está entenebrecido en su entendimiento espiritual. No conoce y no es capaz de ver a Dios, pero sin embargo nosotros
dice la palabra que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, ha quitado la ceguera de nuestros ojos. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, ha quitado todo velo que no nos dejaba ver, para que ahora, por la gracia de Dios y la obra única del Espíritu Santo, podamos contemplar al Creador en la creación, podamos contemplar la verdad de su palabra, pero sobre todo podamos contemplar la gloria de Dios en la faz de Cristo por medio del evangelio de nuestro Señor. Así que ellos están ciegos, con un entendimiento entenebrecido, pero nosotros ahora vemos. Y mira cómo sigue diciendo: excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Excluidos de la vida de Dios. No hay vida espiritual en ellos. No hay vida de Dios en ellos, porque ellos no están en Cristo. Ellos están en Adán. Y así como dice el salmista: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Así como ya hemos aprendido que todos ellos, al igual que nosotros, desde el principio estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos ningún tipo de vida espiritual. No han conocido al Señor. No hay conocimiento del Altísimo en sus corazones y por lo tanto están muertos. Solo hay vida cuando hay verdadero conocimiento de Dios. Y ojo, no quiero decir conocimiento de Dios en un sentido intelectual, no quiero decir conocimiento de Dios en un sentido de libro, no quiero decir conocimiento de Dios en el sentido de conocer la palabra escrita. Cuando digo conocimiento de Dios, hablo de conocimiento relacional. La palabra conocer en las Escrituras es mucho más profunda que la palabra conocer que normalmente nosotros pensamos. Cuando nosotros pensamos en conocer, muchas veces solo pensamos en información, en conocimiento intelectual. Pero la palabra conocer en la palabra de Dios, la palabra conocer en la Biblia tiene un significado mucho más profundo, tanto que se utiliza incluso para la intimidad física en el matrimonio. Nosotros leemos que fulanito conoció a fulanita y tuvieron un bebé. Nosotros sabemos que a la luz de las Escrituras, en el idioma también original hebreo, la palabra conocer implica algo mucho más profundo, implica relación, implica cercanía, implica intimidad. Así que el mundo está ciego y está sin vida porque no conoce a Dios, no en los libros, sino que no hay un conocimiento vivo de Dios en sus corazones. Por eso nosotros entendemos lo que dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el conocimiento de Dios lo que trae vida al corazón de los hombres. Pero ellos no conocen a Dios, dice Pablo en el versículo 18, por la dureza de sus corazones, por la dureza de sus corazones. Sus corazones están endurecidos, no quieren a Dios, no buscan a Dios, no aman a Dios y no desean nada de Dios. Esa es la realidad del corazón de todas aquellas personas que nos rodean y están sin Cristo. La realidad del corazón de todas aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. La realidad del corazón de todas aquellas personas que no han nacido de nuevo. Su corazón está endurecido. No quieren a Dios. Aman su pecado, aman las concupiscencias de sus corazones, aman satisfacer los deseos de su carne, aman su ego, aman su yo y no quieren renunciar a sí mismos por el Señor. La Biblia establece las Escrituras, porque no hay nadie bueno, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios. Y esa es una expresión completamente bíblica.
Nadie busca a Dios. Si el Señor no hubiera ido a buscarnos y hubiera hecho la obra en nuestros corazones, a día de hoy nosotros seguiríamos rechazando a Dios y abrazando nuestras prácticas pecaminosas. Si el Señor no nos hubiera ido a buscar y hubiera obrado en lo más profundo de nuestro ser, nosotros a día de hoy seguiríamos esclavizados del pecado y muertos espiritualmente, porque nosotros nunca habríamos ido a Dios, nunca habríamos escogido a Dios por nuestra cuenta. Nuestra condición espiritual era de muerte y nuestro amor por el pecado demasiado grande. Jamás buscaríamos a Dios. Jamás buscaríamos a Dios, pero Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia, Él vino a buscar a viles pecadores como nosotros, nos amó en gran manera, transformó nuestros corazones, nos quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, nos selló con su espíritu, nos lo concedió para poder andar en sus caminos, porque con amor eterno nos amó el Señor. Gracias a Dios por habernos salvado. Gracias a Dios por habernos redimido. Gracias a Dios por habernos rescatado. Gracias a Dios por habernos buscado, porque nosotros jamás hubiésemos ido a buscar al Señor. La salvación es del Señor. Desde principio a fin, la salvación es del Señor. Por eso, cuando lleguemos a la gloriosa eternidad y estemos frente a nuestro Hacedor, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de reparo, estaremos ante Él diciendo: toda gloria y toda honra sean solamente al Señor, porque si llegamos a la eternidad en gloria es únicamente por la obra del Señor, pues nuestros corazones habían estado endurecidos, éramos amantes de nosotros mismos, amantes del pecado y jamás habríamos querido a Dios, pero Dios nos amó primero y Él nos buscó y Él nos redimió. Cuando entendemos estas cosas, ya no podemos vivir como los gentiles. Cuando entendemos estas cosas, ya no podemos seguir viviendo como los mundanos. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando entendemos cuál era nuestra condición y cuánto nos amó el Señor, es imposible no vivir para su gloria. Es imposible no querer agradarle. Es imposible no tener un corazón que se estremece de gratitud y quiere mostrar esa gratitud en obediencia y cánticos de alabanza. Cuando hemos entendido la gloriosa obra redentora de Dios en nosotros, es imposible seguir abrazando el pecado como una práctica habitual en nuestras vidas. Quien ha nacido de nuevo, quien ha conocido a Dios, él va a vivir para la gloria de Dios. Hay una vida pasada, nuestra vida como mundanos, y hay una vida presente, nuestra vida como cristianos, y habrá una vida aún mejor, una vida futura, la vida gloriosa donde ya nunca más batallaremos con el pecado por los siglos de los siglos, en un reino donde solo habrá justicia y santidad para siempre. Hermanos, es importante que nosotros atesoremos estas verdades en nuestro corazón. Pablo dice: no podéis vivir como viven los gentiles, no podéis vivir como viven los mundanos, no podéis vivir como viven los que no conocen a Dios, no podéis vivir como viven los que están muertos en delitos y pecados, no podéis vivir como aquellos que son de las tinieblas. Vamos a seguir con nuestro texto.
El versículo 19 dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles. Viridiana, muchas gracias por colaborar con el canal, hermana. El Señor te bendiga. Gracias por colaborar con nosotros. Un saludo hasta los Estados Unidos. Y Janet, gracias también por colaborar con el canal. Que el Señor te siga bendiciendo. Un saludo hasta Guatemala, quizá. Ahora mismo no lo sé, pero si es allí, un saludo hasta Guatemala. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Cómo se ha vuelto, cómo está el mundano ante el pecado? El mundano ante el pecado se ha vuelto insensible. El mundano ante el pecado se ha vuelto insensible y por eso él puede cometer con avidez toda clase de pecados. Dice Pablo que el mundano comete con avidez, con soltura, con relajación, con sin ningún tipo de carga, con prisa incluso, con disfrute, todo tipo de impurezas. Cuando yo estaba leyendo esta mañana un artículo sobre la película de Sound of Freedom, te asombras del nivel de maldad al que puede llegar el hombre. En esa entrevista contaban que está basada en hechos reales y el hombre en el que está basada la película, exagente de la CIA o del FBI, que tenía un grupo particular de rescate de menores, él contaba que el tráfico usualmente funcionaba de esta manera. Él decía lo siguiente, que esas mafias tomaban niños de unos 2 años, a veces incluso menos, hasta 1 año. Los quitaban en esa edad de su familia, de 2 años para arriba, y desde los 2 años los usaban en unos grupos de prostitución. A veces le daban un niño a un hombre como un cliente, le daban un solo niño por años. A lo mejor el cliente pagaba por tener ese mismo niño durante 1 año o durante 2 años. Otros eran prostituidos en fiestas privadas, otros eran prostituidos en lugares y establecimientos donde personas de toda clase social y políticos y poderosos hombres se iban a tomar la vida de niños de 2, 3, 4, 5 años, 6 años, que dice que algunos eran violados todos los días de su vida, hasta a veces 8 veces al día, por a veces el mismo hombre, por a veces hombres diferentes. Imagínate un niño de 2 o 3 años siendo abusado hasta 8 veces al día durante todos los días de su vida. Pero comenta además que cuando crecían en su edad adulta, temprana, y llegaban a veces a los 8 años, 9 años, 10 años, dice que los clientes ya no los consideraban carne fresca, con lo que ya no les servían para ese primer negocio y pasaban a un segundo negocio, al negocio de la compra-venta de órganos en el mercado negro. Y niños de 8, 9 y 10 años estaban siendo arrancados, desmembrados y abiertos en canal para quitarles sus órganos y venderlos a gente que los compraba a precio de costo. Claro, tú ves esto y dices, hay mucha maldad en el mundo, hay muchísima maldad. ¿Cómo alguien llegaría a eso? Bueno, hay hombres que tienen hijos, esposas y familia y llegan al punto de romper sus hogares con avidez para satisfacer sus impurezas y buscarse a sus amantes, para traicionar a las mujeres con las que se casaron, a sus hijos y romper sus familias solo por satisfacer sus deseos de adulterio.
mujeres que son cuidadas por buenos hombres muchas veces, que trabajan durante horas para que ellas no les falte nada en sus hogares, y a pesar del amor y el servicio de su esposo, decide traicionar a su esposo, romper su familia, dar lugar con avidez a sus impurezas y salir detrás de amantes que satisfagan sus deseos carnales. Jóvenes que con edades de 13 o 14 años se entregan a la lujuria, al alcohol, a las drogas, a la prostitución, y con 14 o 15 años salen embarazadas, muchachitas, no porque han sido abusadas, sino porque han estado dando rienda suelta con avidez a la impureza y perversión de sus corazones. Gente que encuentra un niño con autismo en la calle o en la escuela, y niños, no adultos, niños, jóvenes, lo golpean, se burlan, se ríen, lo presionan sabiendo que le pueden provocar una crisis de nervio, y encuentran diversión y disfrute en molestar a un niño con necesidades especiales. Personas que saben que alguien puede tener un trastorno mental y en lugar de buscar ayudarles, abusan de esos trastornos. Mujeres y hombres más jóvenes que buscan simplemente para enriquecerse y conseguir millones, relacionarse con ancianos y ancianas millonarios que estarán dispuestos a darle sus riquezas por aprovechar los cuerpos jóvenes, que simplemente por avaricia se entregan a ancianos y ancianas solamente para conseguir una mejor situación financiera. También mujeres jóvenes que se aprovechan de hombres ancianos para robarles, seduciéndolos de una manera perversa solamente para conseguir su dinero. Personas que entran en bancos y a golpe de pistola disparan sin piedad contra inocentes consumidores y clientes solamente para atracar un banco y quedarse con el dinero de otros. Personas que por la calle, por tener simplemente el teléfono móvil de otra persona o las bambas deportivas de marca de otra persona, no dudarán en apuñalarles y dispararles en la cabeza. Personas que golpean a sus padres, que golpean a sus esposas, que golpean a sus maridos. Padres que han llegado al punto de ahogar, quemar vivos y asesinar despiadadamente a sus hijos. Grupos de hombres que han encontrado a niñas en la calle, quizá no indefensas porque salieron a hacer lo que no debían, pero sin ningún tipo de derecho, abusaron físicamente y contra su voluntad las violaron sin cesar hasta destrozar su vida y su cuerpo. ¿Les parece que estos son películas de terror? Esa es la realidad de nuestra sociedad en Europa. Esa es la realidad de su sociedad en Bolivia, de su sociedad en México, de su sociedad en los Estados Unidos, de su sociedad en Perú, en Guatemala, en Argentina, en Paraguay, en Chile y en todos los lugares, porque esa es la condición del hombre sin Dios, que muerto en sus delitos y pecados, endurecidos en su corazón, entenebrecidos en su entendimiento, lo único que hacen es dar rienda suelta a sus pasiones y cometer con avidez toda clase de impureza. Nos pueden parecer más o menos graves algunos pecados, pero la realidad es que todos, sin Cristo, corremos detrás de los deseos más pecaminosos de nuestro corazón. Nosotros, como creyentes, no podemos vivir de esa manera, porque nosotros hemos sido hechos libres, hemos nacido de nuevo y ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Por eso el versículo 20 dice así: pero vosotros, ahora hay un contraste, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente.
en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dice Pablo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Dice, si en verdad lo habéis oído y habéis aprendido en él, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados en él. Porque Pablo dice, si crees o si sigues viviendo de esa manera, si sigues satisfaciendo tu corazón pecaminoso, si sigues practicando el pecado, entonces no has conocido verdaderamente a Cristo. Mira lo que está diciendo Pablo con ese sí, es un condicional. Es, si vives como el mundo, eres del mundo. Si vives como el impío, eres impío. Si sigues el corazón de la carne, si sigues los deseos del corazón como el impío, eres de ellos, no eres de Cristo, porque si en verdad has conocido a Cristo, si en verdad estás en Cristo, lo que tú sabes es que el creyente se despoja del viejo hombre, y ese viejo hombre que dice, ¿qué dice que es? Nos despojemos de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si realmente eres creyente, tú ya no vives como el mundano. Por el contrario, tú te estás despojando del viejo hombre, te renuevas la mente por la palabra de Dios y te vistes del nuevo hombre. El viejo hombre estaba vestido de corrupción, de injusticia y de mentira. El nuevo hombre se viste en justicia y en verdad. El viejo hombre está vestido de la corrupción del corazón y los deseos de la carne. El nuevo hombre está vestido conforme a la santidad de la verdad. No es posible decir soy nuevo hombre y vestirse como el viejo hombre. Tus vestiduras definen quién eres. Tu vida define quién eres. Tu manera de caminar define quién eres. Tus formas definen quién eres. Los deseos de tu corazón, tus prácticas definen quién eres. Y si eres realmente de Cristo, si estás realmente en Cristo, vas a despojarte cada día más del viejo hombre que se viste conforme a los deseos engañosos, y vas a renovarte en el espíritu de tu mente y vestirte en el nuevo hombre que es conforme a la justicia y la verdad de la santidad en Dios. Esa es la realidad, el contraste entre los gentiles y los creyentes, los impíos y los creyentes, el viejo hombre y el nuevo hombre. Nosotros, si estamos en Cristo, como Pablo ha dicho en los capítulos 1 al 3, se tiene que ver en nuestra manera de vivir. Así que antes de orar para finalizar y recomendarte el libro de hoy, déjame decirte algo y llévate esta pregunta al corazón. ¿Qué dice tu manera de vivir de ti? Por tus frutos se conoce el árbol. Por tus frutos se sabe si eres realmente un nuevo hombre en Cristo, una nueva criatura en Cristo, o al final tú mismo te podrás responder si eres todavía un impío que no ha nacido de nuevo. Solo tú lo sabes. No te engañes, no vale la pena. No vale la pena jugar a engañar a la iglesia, jugar a engañar a los pastores, jugar a engañar a tu esposa, jugar a engañar a la sociedad. No vale la pena, porque hay uno que no puede ser engañado. Hay uno que todo lo ve, hay uno que todo lo conoce, hay uno que no ve lo que haces solamente en la iglesia. Hay uno que ve lo que haces en tu ordenador, hay uno que ve los mensajitos de tu móvil, hay uno que ve lo que miras en las redes, hay uno que ve lo que haces a solas
debajo de las sábanas. Hay uno que ve lo que haces a oscuras en esa habitación. Hay uno del cual ni las montañas, ni los collados, ni las sábanas, ni las capas de mantas que nos podamos por encima. Hay uno que sus ojos son como fuego, que todo lo ve y que no ve solo lo que hacemos, sino que ve y discierne los pensamientos de nuestro corazón y las inclinaciones más reales de nuestra alma. No te engañes. Si te examinas hoy y ves que no hay nueva creación en ti, te llamo de verdad, solemnemente, a arrepentirte genuinamente de tus pecados. Porque no importa que vayas a la iglesia, no importa que tu mujer sea cristiana, no importa que te sepas alabanzas, ni siquiera si eres predicador o ministras en algún cargo. Si a la luz de la verdad te examinas y sabes que realmente hay práctica pecaminosa en ti, que tu corazón sigue inclinado hacia el mal, no importa lo que hagas en el culto, arderás en el infierno, acabarás en un lugar donde hay llanto y crujir de dientes, en un lago de fuego donde el fuego no se consume ni se apaga. Pero te puedes arrepentir de tus pecados, poner tu fe en Cristo para salvación, abandonar tus pecados, porque la Biblia dice que el que los confiesa y los abandona hallará misericordia, y correr para vivir una vida para la gloria de Dios, sumergido en la palabra, en la oración, en el ayuno, en el congregar, pero con un corazón sincero que lo busca cada día para ser revestido más y más del nuevo hombre que está vestido conforme a la justicia y santidad de la verdad. Yo no te estoy juzgando, pero sí te estoy advirtiendo, porque solo tú puedes arrepentirte. Nadie se puede arrepentir por ti. Yo solo ruego a Dios que abra los ojos de los ciegos, que abra el corazón de los corrompidos y que pueda hoy, quizá a través de esta advertencia, traer salvación a los que todavía se engañan, pues solo Dios puede hacer eso en los corazones. Vamos a orar y les recomiendo un nuevo libro. Padre, te doy muchas gracias por tu misericordia para conmigo y por la misericordia que has tenido para con todos los creyentes. Gracias, Señor, porque nosotros hoy te odiaríamos, te rechazaríamos y viviríamos para cometer con avidez los deseos impuros y corruptos de nuestro corazón. Pero tú viniste a nuestra vida. Tú nos redimiste, tú nos salvaste, tú nos quitaste la ceguera y nos diste vida cuando estábamos muertos. Tú nos sellaste con tu espíritu, tú nos transformaste y nos sigues santificando cada día la imagen de Cristo. Ayúdanos a despojarnos cada vez más del viejo hombre y ayúdanos a vestirnos cada vez más del nuevo hombre que se conforma a la imagen de Cristo, y que podamos por tu palabra y por la ayuda de tu Espíritu Santo cada día renovarnos más y más en nuestra mente, para tener cada día una mente centrada en tu palabra, una mente centrada en las Escrituras, una mente que te da la gloria. Ayúdanos, Señor, y sigue salvando pecadores para que siga habiendo fiesta en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.